Hemos venido estudiando, queridos oyentes, acerca de la deidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Teos. Y pudimos demostrar bíblicamente que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Hemos visto que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Padre. Y hoy vamos a ver que el Espíritu Santo no es el Hijo, porque algunos dicen que lo que habla la Biblia es que Jesucristo eh, y el Espíritu Santo es como esa fuerza activa que Él tiene, como cuando uno está cansado y de pronto coge otra vez fuerzas, que eso es el Espíritu. Y no, para nada. Vamos a ver bíblicamente entonces lo que dice Juan capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Está hablando Jesucristo. Está hablando de que Él se iría y que le rogaría al Padre que enviara a otro. Por lo tanto, no es al mismo. Ese Jesús que se fue al cielo y que los apóstoles y muchos lo vieron ir en las nubes hacia el cielo, se fue. Pero Jesús prometió que iba a mandar a otro. Entonces, estamos hablando de dos personas diferentes, ¿sí o no, hermano Carlos Julio? Y hermano, que es también clave para poder comprender esta serie que hoy hemos venido presentando y es invitar también, por supuesto, a nuestros hermanos, amigos, quienes de pronto no han recibido toda la serie, nos hagan saber en qué punto puntualmente, haga redundancia, tienen alguna inquietud. Hemos demostrado que sin usar la palabra Trinidad, hemos dicho solamente como por dar cierto escozor en los que se oponen a esa expresión, sin usar la palabra Trinidad, sin usar el término tres personas, hemos podido demostrar en el estudio de los días anteriores y el de hoy cómo el Padre no es el Hijo, cómo el Hijo no es el Padre. La Biblia demuestra que el Espíritu Santo no es el Padre ni que el Espíritu Santo es el Hijo. Ahora, en esta parte que nos corresponde hoy del Espíritu Santo, dando que el Espíritu Santo no es el Hijo, pues no vamos a estudiar como tan a profundidad todo lo que se puede estudiar cuando hablamos solamente del Espíritu Santo. Pero creo que este pasaje y otras observaciones que quiero hacer aquí son suficientes para que cualquier lector, hermano, es que hasta un niño que ya tiene algún grado de comprensión de lectura se da cuenta que Jesús hablando está hablando de otra persona diferente, del papá, del padre, que le va a decir al padre, le va a pedir, le va a rogar al padre para que enviara a otro, no el mismo, otro consolador, y ese consolador, que es el Espíritu Santo, como dice el versículo 7, iba a estar con los apóstoles, y que ellos obviamente, así como el mundo no lo conocía hasta ese momento. Pero quedándonos un momentico ahí en Juan, en el capítulo 14, quiero usar el verso 26, vuelvo y repito, no estaba previsto porque es que no queremos profundizar demasiado, aunque está todo el material bíblico y usted lo puede encontrar en la Biblia. El capítulo 14, verso 26, cuando Jesús sigue hablando en ese mismo contexto del Espíritu Santo, dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿sí es? En mi nombre. Ya explicamos qué significa en mi nombre, ¿verdad, hermano Orlando? Claro, en su autoridad o con la misma autoridad. Exactamente, en onomatitinos, en mi nombre, a quien el Espíritu Santo enviará en mi nombre, él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas. Si el Espíritu Santo tiene capacidad de enseñar, si el Espíritu Santo tiene capacidad de hablar, porque él va a hablar, si el Espíritu Santo tiene la capacidad de entristecerse, ¿acaso eso no son atributos del Espíritu Santo, son atributos propios de una persona? Por supuesto, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 16, dice el versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Por tanto, es consecuente lo que dice Pedro cuando habla de que el Espíritu Santo fue el que guió, me dio y reveló toda la verdad. Jesús enseñó la verdad
hasta 3 años de vida en su ministerio. A los 33 murió, o sea, de los 30 a los 33, 33 y medio, pero él no reveló toda la verdad. Eso lo terminaría de hacer el Espíritu Santo. Ahora, por iniciativa propia, no. Recuerda que él mismo dijo que el Padre le diría al Espíritu Santo lo que debería decir. El Espíritu Santo habría de hablar o decir en el nombre del Hijo, es decir, con la autoridad del Hijo. Por tanto, no es que él tuviese un pensamiento diferente. Por eso es que Primera de Juan 5:7 claramente dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu, y los tres son uno. Y hemos explicado en estos programas qué significa esto de ser uno. Miremos otro pasaje en relación, hermano Orlando, al Espíritu Santo siendo alguien diferente al Padre y siendo algo diferente al Hijo. En Segunda de Tesalonicenses, hermano. Si quieres acotar algo más. Capítulo 3, verso 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Cuál Señor? Ese es el que está hablando aquí. Mismo, ¿cómo se dice? Palabra que se utilizó para Jesucristo y que se utiliza para el Padre. Pero aquí no está hablando ni del Padre ni del Hijo, porque el verso 5 dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, o sea, el Padre, y a la paciencia de Cristo, o sea, el Hijo. Entonces, está hablando de nuestro Señor, el Espíritu Santo. ¿Sí? Efectivamente. Entonces, un lector cuidadoso de la Biblia va a identificar plenamente lo que está sucediendo. ¿Sí? Ay, que cómo así, que entonces viene la famosa manifestación, ustedes son politeístas, porque creen en 3 dioses. Bueno, es lo que la Biblia dice. ¿Sí? Nosotros tenemos un solo Dios verdadero. ¿Sí? Y ese solo Dios verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Cómo así que entonces al fin que 1 o 3? Mire, los 3 son uno en identidad, en amor, en propósito. Lo hemos explicado varias veces. Nosotros en la iglesia somos aproximadamente, o en el grupo que nos reunimos en el norte de Cali, somos aproximadamente 120 personas. Y somos uno. Cuando nos reunimos somos uno. A ver si de pronto algunos que siguen acercando entienden cómo Jesucristo, y ya lo dijimos, oró porque los 12 fueran uno, como el Padre y Él eran uno. Y ahora, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y por los que habrían de creer en los 12, que fueron miles y millones, que sean uno. O sea, que todos hablemos una misma cosa. El propósito del cielo, del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, nuestro Dios, fue la redención del mundo. Y que los que fueran redimidos hablaran de la grandeza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 5, hermano, y por supuesto en el versículo 3, el 4 y el 5, cuando dice, pero fiel es el Señor, ¿cierto? La palabra en el griego, como fue revelada, fue kurios. La palabra en griego kurios significa Señor, y fue usada para referirse o bien fuera al Padre, o bien fuera al Hijo, o bien fuera al Espíritu Santo. Lo que pasa es que nosotros leemos siempre es en español, pero si uno se pone a mirar un poquito, hermano, en el idioma que fue revelado, porque en aquella época el idioma predominante de la región era el griego. Entonces, claro, el Señor es el Espíritu Santo, pero también Curio fue aplicado al Hijo. El contexto me permitirá identificar quién es ese Curios, porque si vemos el 5 dice, y el Curios encamine vuestro corazón al amor de Teos. Ya dijimos, Teos es Dios, Padre, ¿verdad? Y a la paciencia de Cristo, con A, el Hijo, el ungido, el mismo Mesías. Entonces aquí vemos claramente al Señor Curios, con mayúscula, ¿verdad? Encaminando el corazón del hombre al amor del Teos, es decir, del Dios, pero el Padre. Y a la paciencia de Cristo, Cristo con K en griego, significa Cristo en español, o ungido, traducido literalmente, que es el mismo Mesías del Antiguo Testamento.
Ahora, la pregunta que podríamos hacer, hermano, es, ¿de qué manera el Espíritu Santo nos encamina? Porque esa fue la oración en esta escritura del apóstol Pablo cuando le escribía a los tesalonicenses. ¿De qué manera el Espíritu Santo nos encamina o encamina nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo? ¿De qué forma? O que, o que nos Milagroso, guiará, o que nos guiará a toda la verdad, que era exactamente. la oración del Padre. Entonces, ¿cómo? Pues preguntémosle a la Biblia. Como siempre digo, preguntémosle a Dios. Segunda de Pedro 1:20 tiene la respuesta. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, como muchas veces la Biblia demuestra esta circunstancia. Los apóstoles de Pentecostés fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Él les dijo qué tenía que decir, y así en adelante, ¿sí? Efesios 5:18 dice, no se emborrachen, porque así echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo. Hablando de licor, que es mejor embriagarse en el Espíritu Santo. ¿Y cómo entonces? Porque, hermano Carlos Julio, entonces aquí viene un problema. El Espíritu Santo estará en vosotros. Y entonces unos grupos religiosos dicen, dejen que la unción del Espíritu Santo los toque y empiezan a caerse. O el Espíritu Santo me reveló y empiezan a hablar vainas. O dizque profecías. O dicen que el predicador, el pastor, el que está en la tarima, ¿sí? Ha sido ungido por el Espíritu Santo y empieza a hablar una cantidad de circunstancias. Porque la Biblia dijo, y el Espíritu Santo estará dentro de vosotros. Entonces, ¿cómo entendemos esas manifestaciones extrañas, raras, y que mucha gente practica? Pura psicosis colectiva, hermano. Pero, y es engañar en nombre de Dios. La manera por medio de la cual el Espíritu nos encamina al amor de Dios, a la paciencia de Cristo, es por medio de la palabra revelada. Bien, acabaste de leer, hermano. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Dónde encontramos esos escritos? Pues claro, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Ahora, no basta con tener una Biblia, sino que requiere de una acción. Cuando en Efesios 5:18, en esta versión, que es la palabra de Dios para todos, dice el Espíritu Santo, recuerden que él fue el que reveló las escrituras, dice, vea, no se emborrachen. Para emborracharse, ¿cómo se emborracha alguien? Porque empieza a beber o ingerir alcohol. Entonces dice, en lugar de que ustedes ingieran licor, mejor ingieran, llénense del Espíritu Santo. Y esto no es un acto milagroso, esto es un acto que depende de la acción. Es decir, recordemos la recomendación o la orden del Señor Jesucristo en Juan 5:39. Escudriñen las escrituras, porque vosotros sabéis que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Cómo adquiere uno la vida eterna? Pues al escudriñar las escrituras. De esa manera se llena uno del Espíritu Santo. No es un acto milagroso. No es como usted decía, hermano, le sube, y empiezan a hablar que en lenguas y empiezan una cantidad de prácticas extrañas y la gente cree que eso es de Dios. Bueno, realmente sabemos que es para timarlos, para decir que ahí sí está Dios y para hacer que usted pacte, para que usted diezme, para que usted se deje dominar y se deje esclavizar en nombre de Dios, en teoría. Dice que en nombre de Dios. Finalmente, sí, finalmente para este concepto de cómo soy lleno del Espíritu Santo, es un pasaje muy conocido, 2 Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál Dios? El Espíritu Santo. Esto el texto lo está diciendo. Y útil para enseñar, para redarguir, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. O sea, no es un acto, como dijiste, milagroso o por ósmosis, ¿no? Porque cargo la Biblia bajo el brazo, entonces ya la Biblia, o porque la abro en un pasaje, en el Salmo 93, es que lo abren. No, es leyendo la Escritura. Leyendo podéis entender, dice Dios. Entonces, es la forma en que el Espíritu Santo reveló y ahora nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo, pero leyendo la palabra de Dios. Ahora, pasajes concluyentes acerca de este tema de la triunidad, ¿sí? Para no decir Trinidad. Primero Juan 5:8.
Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ya explicamos todo eso. No vamos a repetirlo. Si usted, como dijo el hermano Carlos Julio, quiere saber más de esto, pida los programas anteriores o si los recibió en el WhatsApp, devuélvase 4 días y ahí hemos estado hablando de este tema. Hechos 10:36 dijo, Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuál? Tremendo, ¿no? Es que, hermano, como dice por ahí el dicho popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Quién puede negar estos pasajes para decir que el Hijo es el mismo Padre o el Espíritu Santo es el mismo Hijo? Es tan claro este pasaje, hermano, tan contundente, que uno nos explica cómo hay tantas personas engañadas, tristemente, hermano, por estas sectas. Increíble, hermano. 1 Pedro 1:2. Mire, verá. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, o sea, a los que los habían sacado de sus territorios, elegidos según la paciencia del Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rodeados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro, ¿sí?, está hablando de la presencia del Dios Padre, o sea, Él lo sabía todo desde un principio. Santificados por el Espíritu y escogidos por la sangre de Jesucristo. Tres, caminando en el mismo sentido, caminando en el mismo propósito, llenos de amor por esta humanidad. Efesios capítulo 2, verso 16 al 18, específicamente el 18, pero quise retomar, hermanos, desde el 16 para entender de quién es que está hablando el contexto. Dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por supuesto, hablaba de los judíos y de los gentiles. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Porque por medio de él, hablando de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, con mayúscula, al Padre. ¿Ve? Otra vez los tres. Hermano, si no entendemos que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como personas distintas, diferentes, trabajando unánimemente, estaremos susceptibles de ser extraviados por doquiera viento de doctrina o de secta, como advertía el apóstol Pablo. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dos presentes, ¿sí? Tito 3:4, me imagino ustedes oyentes están tomando nota, ¿no? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Nuevamente están presentes el Hijo y el Espíritu Santo nuestro Señor. Y el Padre, porque mire que comenzando el 4, Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Claro, ¿cómo no se ve el amor del Padre? Porque cuando dice aquí Dios nuestro Salvador, también es atribuible al Hijo como nuestro Salvador. Y de igual manera el Espíritu Santo es nuestro Salvador, porque los tres trabajaron unánimemente para la salvación, para la redención de la humanidad. Y finalmente, hermano, finalicemos leyendo Juan 20, 21 y 22. Jesús entonces le dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esta acción es lo que practican algunos hoy en día. El predicador sopla
y entonces le dice, ustedes están llenos del Espíritu Santo. No, aquí este hecho no es que de Jesucristo hubiera salido una especie de pedazo espiritual para agregárselo de eso. Todos tienen que ver prácticamente con mencionar a tres seres espirituales, ¿sí? Que están en acción para salvarnos. Oye, hermano, recuerdo, y perdone que es que no quiero dejar pasar por alto esto, que vi en un video increíble, hermano, en una secta. El pastor de la iglesia tomaba un sorbo de agua y la gente hacía fila, línea, y él llegaba y les escupía en la boca para que recibieran por medio de lo que él escupía de agua en su boca, es que recibieran el Espíritu Santo. Hermano, qué cochinada. La gente, ¿cómo me cuento eso, a eso, hermano? ¿Cómo cree? Ahí es cuando uno dice, la palabra de Dios sí que es maravillosa cuando nos advierte que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, escupiéndole en la boca a las personas que para que recibieran al Espíritu Santo, basándose seguramente en un pasaje como estos, donde Jesús dice que sopló a quienes él se reúne, él ha resucitado, está con sus apóstoles y les otorga un poder. Ahora, sin embargo, fíjese, hermano, que los apóstoles reciben al Espíritu Santo fue después, el día del Pentecostés, cuando llega sobre ellos el Espíritu Santo como lenguas de fuego, y ese día comienza la iglesia. ¿Cuánto tiempo después de esta expresión de Jesús? ¿Cuánto tiempo? 40 días, 50 días después, hermano, porque él estuvo 40 días más con los apóstoles, de acuerdo a Hechos capítulo 1, les dice, váyanse para Jerusalén, espérenme, el Señor asciende a los cielos, y aproximadamente una semana después o días después, viene el Espíritu Santo, el primer día de la semana, el día del Pentecostés, sobre los apóstoles. Ahí se cumplió esto que el Señor les dijo. En fin, esto es un resumen realmente demasiado condensado, porque podríamos seguir y seguir tratando de taparle la boca a aquellos ignorantes que tuercen las escrituras para su propia perdición, acerca de la maravillosa revelación de las escrituras que el Señor nos ha dado para poder entender la grandeza del Padre, la grandeza de su Hijo, ¿verdad? Y del Espíritu Santo, que hasta hoy está entre nosotros. Cada vez que usted abre la Biblia, usted encuentra al Espíritu Santo hablando en nombre del Padre y en nombre del Hijo. A pesar de que es un resumen, ¿cuántas veces necesita Dios decir algo para que yo le crea? No, pues imagínate. Pero estos tercos se les muestran 10, 20 pasajes y buscan el controversial para decir que ese controversial que ellos interpretan mal es el que les da la autoridad. Es triste, Dios lo advirtió, que algunos se perderán en el camino. Mediten en esto y que tengan un bonito día. Así es, el Señor los continúe bendiciendo.